Buenas tardes, chicos. Vamos a practicar un poquito los cortes que vamos a ver en el examen y que hemos ido viendo un poquito durante las clases anteriores, ¿vale? Os cuento un poquito lo que vamos a hacer. Mañana miércoles, día 21, voy a ver esto con los chicos presenciales. Vosotros lo tenéis que ver a través de este vídeo. Jueves examen con los presenciales. Los no presenciales os dejo estudiar, ¿vale? Porque no voy a meter clase. Lo que sí que durante la próxima fin de semana, además, voy a meter varias clases, un par de vídeos, pero van a ser bastante largos, sobre biología celular, que es lo que veremos presencial martes y miércoles de la próxima semana, es decir, día 27 y 28. Día 29, examen para los de el segundo turno presencial. Y, bueno, pues día de descanso un poco, o para poneros al día a los del turno que no estéis viniendo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Vamos a ver un poco los cortes. Si me notáis un poco cansados porque he estado grabando antes 20 minutos sin el micro conectado y bueno, pues toca volver a empezar, que me he dado cuenta cuando he terminado. Si veis que voy un poquito rápido, por lo de siempre, le dais al pause, podéis escribirme al correo, preguntarme la próxima semana si os apuntáis las dudas que me vais a ver antes del examen. Esto sobre todo es de cara, ya os digo, al examen del jueves y jueves. Por lo tanto, vamos a ver un poquito estos cortes. Voy a comentar solo lo que nos interesa en cuarto de la ESO, porque estos cortes son de primero de bachillerato. Entonces hay más información, pero vamos a practicar solo lo que nos interesa a nosotros. Es decir, principio de superposición de los estratos, eh, principio de la horizontalidad original y cómo romperla mediante plegamientos o fallas. Y por último, pues ordenar los sucesos geológicos mediante el principio de sucesión de los acontecimientos o sucesos geológicos. Es decir, pues quién corta a quién, ¿no? ¿Quién es antes? ¿Una falla o un pliegue? ¿Una falla o el depósito de tal? Lo que hemos ido practicando estos días, chicos, en clase. A través de cortes muy sencillos. Empezamos con este corte número uno, ¿vale? En el que lo que tenemos son, bueno, estos cuatro materiales: areniscas, calizas, conglomerados y otro tipo de areniscas. Y por último, los materiales sedimentarios actuales que estarían aquí. Lo primero es identificarlos, evidentemente, en el corte. Vamos a ordenarlos. De más antiguo a más moderno, tendríamos primero estas areniscas, luego las calizas, lógicamente, luego los conglomerados, luego estas areniscas que no pueden ser las mismas que estas, aunque en la leyenda nos lo marque como lo mismo. Esto estaría mal, esto sería un error, deberían de marcarse como diferentes, porque van a ser diferentes. Y por último, lo que se deposita, lógicamente, son los materiales sedimentarios actuales. Se están depositando a día de hoy porque esto es evidentemente un fondo de un río, un lago o un glaciar. No voy a entrar en qué es, aunque tiene toda la pinta de ser un río, ¿vale? Eh, Ese es el orden. Luego vamos a ordenar un poco los sucesos, ¿vale? Los sucesos serían que primero se depositan las areniscas y las calizas, ¿no? A ese depósito, que debería de estar de manera horizontal por el principio de la horizontalidad original, se pliega. Se produce ese plegamiento. Después del plegamiento, ¿qué le ocurre a toda la serie plegada? Que se erosiona, ¿vale? Después de esa erosión se depositarán los conglomerados y las areniscas. Y una vez depositados, veo que se está produciendo una erosión actual y el depósito de los materiales sedimentarios actuales. Ese sería el orden, ¿vale? De los acontecimientos. Habría que decir siempre por qué. Pues tal cosa por el principio de superposición de los estratos, tal cosa por el principio de la horizontalidad original, ¿no? Y que se rompe. Tal cosa por el principio de sucesión de los acontecimientos o sucesos geológicos, ¿vale? Siempre justificando las respuestas. Me salto los que son muy complicados para vosotros. Vamos con estos dos. 5A, perdón. El 5A, vamos a ordenarlos de más antiguo a más moderno, siendo el más antiguo F, el más moderno A dentro de esta serie. Posteriormente todo esto se pliega, ¿verdad? Después de que se pliegue se produce la erosión de toda la superficie y por último se depositan D y B y se erosionará, aunque no lo estamos viendo, pues la superficie de B. ¿Vale? Esta sería un poco la idea. Olvidaos de la nomenclatura que ven aquí, porque muchas cosas son de primer bachillerato. Solo lo que estoy diciendo de tiki tiki, no lo que viene aquí escrito. Por ejemplo, este siguiente, depósito de D, A, C, F, C, bla, 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 D, A, C, F, B, E, por ese orden, de más antiguo a más moderno. Primero se deposita la serie que va de D a F, ¿verdad? Y todo ello es fallado, se produce una falla que es de tipo inverso, aunque esto no tenéis que saberlo. Entonces, posteriormente a la falla, ¿qué ocurre? Que se erosiona, ¿no? Entonces, primero la falla y luego la erosión. Principio de superposición de los acontecimientos geológicos, ¿vale? Después se depositarán B y E y por último, aunque no lo vemos, pues se erosiona la superficie de E.
Otro ejemplo más, corte 6. Pues se deposita 1, 2 y 3, ¿vale? Aunque 3 en el lado derecho no lo puedo ver, en el lado sur. Después se produce la falla. Después de la falla, la erosión que corta a la falla. La erosión corta a la falla. Y luego el depósito de los conglomerados. Y por último, pues la erosión de los conglomerados. Ese sería el orden correcto, ¿vale? Vamos con este último y luego vamos a contar algunas cositas de fósiles, ¿vale? En este caso el orden va de G a D, G a C, B, H, D, ¿no? Todo ello va a ser plegado. Después del pliegue se produce la erosión, porque la erosión erosiona al pliegue, ¿vale? Recordad, lo que corta es más moderno que lo cortado. Y el depósito de F y E y posteriormente la erosión de todo ello, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Bueno, vamos directamente a hablar un poquito de fósiles. Vamos a ello. Bueno, una cosa que tenemos que tener muy clara, me viene muy bien este ejemplo, que es un corte ya un poquito más complicado, no mucho más, ¿verdad? Es que los fósiles que tenéis que saberos para el examen, porque haré algunas preguntas de fósiles, ese cuadrito que vimos en clase y que os mandé subrayar los más importantes, muchas veces nos sirven para orientar eh, los estratos. Hay veces que si no es por ellos, de hecho tenemos un ejercicio en los ejercicios finales del tema que he corregido hoy martes con los del turno presencial y que corregiré el próximo martes con los del turno presencial, con el turno 2, que es muy importante, ¿vale? Imaginaros que yo aquí no tengo muy claro el orden de la serie de C a I, ¿vale? Pero tengo fósiles, fijaros, porque yo aquí no tengo muy claro qué ha ocurrido. A ver, todo hace pensar que lo más normal es que ocurra este basculamiento, ¿no? Pero también puede ocurrir que sea volcado, ¿no? Todo ello se vuelque de más. Para ello tenemos que recurrir siempre a los fósiles, ¿vale? Está muy bien lo de ordenar según la intuición de más abajo a superior, pero si tenemos fósiles, hay que fijarse siempre en lo que los fósiles nos digan. Vamos a fijarnos en algunos fósiles que conocéis, como por ejemplo los graptolites de C, D y E, que ya sabéis que son del Ordovícico silúrico. Los graptolitos que van desde el cámbrico hasta el pérmico, por lo tanto, no me solucionan gran cosa, porque son de todo el paleozoico. Y en H e I yo tengo arqueociatos. Los arqueociatos son del cámbrico. Estos no los conocéis vosotros, pero bueno, os los digo yo para que practiquéis. O sea, imaginaos este caso con unos que sí conocierais. Claro, yo tengo aquí unos materiales del cámbrico, unos que pueden ser del cámbrico al pérmico, no lo sé, ¿vale? Y aquí unos del ordovícico silúrico. Si recordáis, en el paleozoico, bueno, el orden del paleozoico era cámbrico, ordovícico silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son los del cámbrico? Los arqueociatos. Y estos son del ordovícico silúrico. Por lo tanto, yo sé que de I a C, como mucho voy del cámbrico al silúrico, ¿vale? Como mucho. ¿Entendéis? Entonces, esto es muy importante, porque así sé que el material más antiguo es el material I, y el material más moderno, de la serie de abajo, es el material C, ¿vale? Luego ya todo lo que venga después. ¿Entendéis? Tenéis un ejercicio en el libro, en los ejercicios finales, en los que si no es por esto no podéis ordenarlos. Revisadlo, ¿vale? No me acuerdo cuál era el ejercicio, pero bueno, lo buscáis y es un corte, uno de los dos que creo que hay en el final y que además tiene fósiles. Entonces ya vais a ver claramente cuál es. Revisadlo si lo habéis hecho para ver si lo tenéis bien hecho. Dicho esto es lo que voy a practicar mañana con vuestros compañeros. Dudas de cara al examen. Haré un poquito lo mismo de todas maneras en los últimos 20 minutos del próximo miércoles para repasar para el examen del jueves y que estéis un poco, que ninguno de los dos grupos vaya con ventaja sobre el otro, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, correo o lo que sea, o las anotáis y me las preguntáis la próxima semana. Hasta mañana.